Saludamos a las personas que siguen nuestro video podcast IDEP y que en cada emisión son seguidoras de nuestros contenidos, así como a quienes también a esta hora nos escuchan. Un saludo especial también para las personas seguidoras de las redes sociales IDEP, quienes de esta manera se mantienen informadas de la gestión del instituto y participan y la comparten. Hoy hablaremos nada menos ni nada más que de la educación rural de cara al siglo XXI. ¿Qué tal este temazo? Para ello tengo dos invitadas de honor. Así que en este nuevo capítulo de nuestros video podcasts IDEP, en el panel los estaremos acompañando hoy Lisette Peñuela González, rectora del Colegio Rural Pasquilla de la localidad 19 de Bogotá, localidad de Ciudad Bolívar. También nos acompaña Vanessa Juliet Cabrales Parra, docente multigrado de primaria y postprimaria, es decir, hasta el grado séptimo de la institución educativa departamental IED Buenos Aires, sede de la vereda Bocatoma en Aracataca, y quien les habla, Lina María Echeverry Cabeza. Bienvenidos sean todos y todas. ¿Cómo están mis queridas profesoras? Lisette, ¿cómo se encuentra? Excelente, muy feliz de estar acá. Bueno, me alegra. Profe Vanessa, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, encantada de estar acá. Bueno, pues sean muy bienvenidas, así como todos los que a esta hora del día nos escuchan, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy en esta emisión de Video Podcast IDEP, como ya se los había adelantado, vamos a desarrollar un tema muy interesante como lo es la educación rural de cara al siglo XXI en Colombia y especialmente en Bogotá. Entonces empecemos, profes. Esta primera pregunta quiero hacérsela a las dos, iniciando con Lisette. ¿Qué elementos deberán tenerse en cuenta para una educación rural de cara a los desafíos del siglo XXI? Bueno, pues mira, considero que se deben tener en cuenta prácticamente 4 elementos, pero quiero resaltar el primero. Y esto lo resalto precisamente con lo que nos decía Bauman, y es que las identidades están para vestirlas y mostrarlas, y no para quedarse con ellas y guardarlas. Aquí, un elemento primordial es el trabajo desde la identidad, una identidad desde el territorio. Segundo, también una consolidación y una reproducción de las producciones de sentido. Esto quiere decir una educación orientada a la vida de los individuos que integran las comunidades educativas. Tercero, la configuración de la vida misma, dado que desde allí están las técnicas campesinas y también esa cercanía con otros seres de la naturaleza. Y por supuesto, los saberes propios que se han visto relegados en muchas ocasiones por la inserción de una escuela homogénea a nivel nacional. Profe Vanessa, ¿qué nos dice usted al respecto? Bueno, yo también creo pertinente que la educación rural genere un ambiente escolar que no sea ajeno a las dinámicas de la comunidad en la que se encuentra. Ese elemento es vital, sobre todo en el tema de los docentes que van al aula de la zona rural. El docente debe ser idóneo para poder manejar el tema identitario, como nos acaba de hablar Lisette, y para manejar las dinámicas de la comunidad. Y continuemos con la profe Vanessa. ¿Qué ve como nuevas tendencias y nuevos desafíos en la educación rural? Bueno, definitivamente la pandemia trajo como tendencia la educación radial. En Colombia se ha dado un boom de programas radiales que han logrado acercarnos a nuestros estudiantes. En el caso muy personal, el programa El Tren de la Educación logró de una forma muy amplia ser escuchado en todos los municipios de Aracataca, Fundación y parte de la Sierra Nevada. Entonces, el boom de la educación radial es una de las innovaciones o de las tendencias en la zona rural. Por otro lado, el desarrollo científico en el campo, la parte tecnológica en aquellas zonas que generan proyectos productivos también hace parte de las nuevas tendencias en la educación rural. Siguiendo con nuestro contexto futurista un poco, díganos, Lisette, por favor, en la educación rural, ¿cómo debería verse la innovación y la investigación, pero también todo lo relacionado con lo socioemocional? Bueno, mira, aquí considero que es importante el avance de las nuevas tecnologías, pero también de la mano
con una política del buen vivir, entendiendo esto como una filosofía del cuidado personal, el cuidado de la vida, los principios en una vida comunitaria que favorezca el proceso, como les decía, personal, social, ambiental. Asimismo, y digo de la mano de la tecnología porque considero que se debe volcar una mirada hacia la agrónica, que es esa técnica que mezcla la agricultura con la robótica y la mecatrónica para el desarrollo de los procesos del campo. Casi siempre podremos considerar el territorio rural como un tesoro por la diversidad y riqueza que alberga, pero al mismo tiempo se vuelve un tema complejo por otras variables. Profe Vanessa, ¿cuáles cree que son las causas de las brechas existentes entre la educación urbana y la rural? Bueno, la educación rural tiene particularidades y creo que esas particularidades, si no logramos potencializarlas, son ellas mismas las que se han convertido en las brechas entre lo urbano y lo rural. Me explico. En el caso de las escuelas que se encuentran en la zona rural, casi siempre vivimos una dispersión geográfica de las comunidades. Es decir, la escuela se encuentra en un punto, pero los estudiantes o la comunidad que accede a ella están un poco distantes. Entonces, nuestra ubicación geográfica se convierte en una particularidad, pero también en algo que nos complica el acceso a una educación de calidad. Por otro lado, las mismas dinámicas del campo hacen que los parceleros, los jornaleros y los campesinos tengan movimientos migratorios de acuerdo a la época de cosecha, a la época de sembrado, y esto dificulta un poco las dinámicas y la regularidad de la educación rural. La inseguridad que se presenta en ciertas regiones, digamos las zonas que están en época de post-conflicto, algunas están retomando ahorita el conflicto de una forma avasalladora. El conflicto se convierte también en algo que irrumpe la dinámica y la normalidad en los procesos de enseñanza en la zona rural. Y por otro lado, obviamente, el abandono por parte del Estado en temas como la infraestructura, el acceso a los recursos, la luz, la energía eléctrica, el agua, ¿sí? Se convierten también en obstáculos y en situaciones que generan una brecha mucho más amplia entre la educación y los procesos en la ciudad y la educación y los procesos en la zona rural. Teniendo en cuenta la pregunta y la respuesta justamente anterior, quiero que por favor las dos me respondan, continuando con la profe Vanessa, si consideran que los alumnos de las zonas rurales tienen contextos educativos más difíciles que los alumnos de la ciudad, sí, no y por qué. Bueno, yo diría que los dos contextos son difíciles, son totalmente diferentes y eso hace que nuestra visión frente a la situación de la zona rural se maneje de una forma particular. Si tan difícil, o sea, si son más difíciles o menos difíciles, digamos que no me atrevería a decirlo, pero sí sé que son totalmente diferentes. Y la diferencia se da, por ejemplo, en la preparación del docente que está en la zona rural. Nosotros como docentes de zona rural necesitamos una preparación especial, particular, enfocada no tanto en estrategias y en trabajos pedagógicos, sino enfocada en la proyección de nuestra institución hacia la comunidad. Y eso es algo que hay que preparar al docente. Entonces, eso marca la diferencia, ¿cierto? La preparación y la formación que debe tener un docente de zona rural. Por otro lado, nos damos cuenta que los estudiantes de la ciudad tienen acceso a la primaria, al bachillerato, ¿cierto? Y al acceso a la educación superior. El estudiante de la zona rural tiene acceso a primaria, ¿sí? Y ya lo que se llama posprimaria en escuela nueva es casi que optativo, o sea, el estudiante decide si continúa o no continúa. Entonces, esa rigurosidad que se maneja en la zona rural es muy diferente a la que se maneja en la ciudad, ¿ya? Entonces, por eso me explico, no es que sean más o menos difíciles, solo son diferentes. Lizeth, ¿y usted qué opina al respecto?
Definitivamente estoy muy en armonía con lo que dice Vanessa. Es difícil tomar una posición absoluta frente a esta ambivalencia que nos planteas, pero lo que considero es que sí tenemos una educación descontextualizada en la realidad porque buscamos homogenizar con la zona urbana. Y esto, pues si bien es cierto que en la ruralidad se limitan algunas herramientas tecnológicas, también es cierto que se fortalecen otras herramientas para la vida, que se fortalecen otras creatividades y que en sí lo más complicado en el entender esa educación rural y esa educación urbana son las creencias que tenemos, puesto que en muchas ocasiones confundimos el campo con pobreza. Y no es así, son simplemente diferentes miradas. Ok. Aprovecho para hacerle las dos siguientes preguntas también a Lisette. La primera, ¿qué se puede hacer y quién debería hacerlo para que haya una reivindicación de la educación en el sector rural? Bueno, definitivamente es necesario pensar el territorio con una proyección amplia, pensar desde los saberes del territorio, pero también tomar ejemplos de pronto muy positivos que se lleven a cabo en países como Francia, en donde se ha fusionado muy bien el modelo de llevar la educación y la tecnología de calidad al campo, en donde pues allí los diferentes ministerios que están relacionados con el sector agropecuario confluyen a favor de una educación en pro de la educación rural. Como lo decía ahorita, la agrónica. Creo que sí tenemos que fortalecer la agrónica en el campo para que asimismo los procesos de nuestros campesinos sean reconocidos y llevados a cabo y así evitar el éxodo de nuestros campesinos, el éxodo de la población rural. La siguiente es, si hablamos del desarrollo urbano y comunitario, ¿hacia dónde debería apuntar la educación rural en Colombia y especialmente en Bogotá? Bueno, definitivamente, y no me cansaré de decirlo, tenemos que pensar ese desarrollo, como tú lo nombrabas ahorita, desde lo económico y dejar de lado ese desarrollo crematístico, es decir, pensar desde la humanidad y no desde la economía, entendida esto como el dinero, ¿no? Tenemos que desarrollar esa mediación pedagógica, un mundo mejor para sí mismo, para el otro, para los otros. Eso nos implica pensar una educación para la vida, en restaurar y avanzar el tejido social. Allí pues, la filosofía del buen vivir nos habla muchísimo de esto. Promover el liderazgo de las comunidades, generar un currículo diferenciado y desde luego la formación, como lo decía ahorita Vanessa, la formación de calidad para nuestros docentes rurales, para así promover una economía solidaria en nuestras poblaciones. Ok, la siguiente pregunta está dirigida hacia las dos invitadas, pero entiendo que piensan igual y que una va a tomar la vocería. Sin embargo, la pregunta es, ¿creen que el actual enfoque de los proyectos educativos institucionales PEI desde la ruralidad son acertados o consideran que deberían tener cambios y cuáles deberían ser estos? Bueno, aquí resulta que detrás de cámaras hablábamos con Vanessa justo sobre esta pregunta porque nos comentábamos cómo era su institución, cómo era la mía y definitivamente decíamos si es necesario un cambio. Aquí pues es difícil decir que es para un 100% de las instituciones educativas de Colombia, pero sí creemos que para un gran porcentaje de ellas, puesto que nos hemos homogenizado con la urbanidad. Creemos que el currículo de zona urbana tiene que ser igual al de zona rural y eso no puede ser así. Y al sentir que no es así, desde luego que es indispensable esa administración de cambios puntuales en los proyectos educativos institucionales. Un enfoque desde la biopedagogía, reconocimiento de la vida, alcanzar esa biología del amor, de la ternura,
enlazada a unos aprendizajes complejos, holísticos, legítimos y autoorganizados que realmente respondan a una transformación y comprensión de lo real, del territorio, del contexto, y así logren profundizar en la forma como nos relacionamos con el planeta, y más que en nuestros territorios estamos muy cerca a muchos seres que en ella habitan. En la siguiente pregunta también me gustaría conocer la opinión de las dos profes, iniciando por Vanessa. ¿Qué se debería tener en cuenta en cuanto a las políticas públicas para fortalecer la educación rural en Colombia y en Bogotá? A nivel nacional, creo que es pertinente que la escuela haga una vinculación con el territorio y con el sector productivo. Creo que es una idea que hemos manejado a lo largo del programa, de lo necesario y de lo pertinente que es hacer esa apertura de la escuela hacia la comunidad. Entonces, la política pública debe, dentro de sus lineamientos, dar las condiciones para que haya una buena fusión entre la escuela, el territorio y sus sectores productivos. Por otro lado, tiene que darse una institucionalización de la educación rural. Sí, es lo que estamos defendiendo durante todo este programa, y es que no nos pueden homogenizar. Nosotras tenemos unas condiciones territoriales, pedagógicas, comunitarias totalmente diferentes, y hay que trascender a estas condiciones. No nos podemos quedar todo el tiempo diciendo, ay, la zona rural tiene dificultades en el acceso a los recursos, la zona rural tiene dificultades en los docentes. No, hay que trascender a estas respuestas tan coyunturales de este es el problema y esta es la situación, y hay que mirar de qué forma la política pública contempla en sí las diversidades que presenta nuestro país como ruralidad, porque de hecho ahorita dialogando con Lisette, obviamente ella se encuentra en la capital, ella se encuentra en Bogotá, pero su contexto rural no es el mismo que el mío, que me encuentro en una vereda en Aracataca, zona Caribe, ¿sí? Entonces, la política pública tiene que abrirse a esas diferencias que hay aún en la ruralidad de nuestro país. ¿Qué dice usted, Lice? Bueno, definitivamente lo primero sí, y aquí me enlazo totalmente con Vanessa, ese reconocimiento de la diversidad en las ruralidades. Y es importante que reconozcamos a nivel nacional una responsabilidad tripartita de los ministerios de Educación, de Agricultura, de Desarrollo Rural, así como el Ministerio de Medio Ambiente. Y a nivel distrital o a nivel de Bogotá, esa responsabilidad tripartita de las diferentes secretarías, ¿no? También de Desarrollo Económico, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Educación. No podemos dejar la responsabilidad de la educación rural solamente a una Secretaría de Educación. Tenemos que allí vincularnos de una manera efectiva. Tenemos que revisar en ese sistema cómo realmente las diferentes secretarías y cómo los diferentes ministerios que anteriormente nombré pueden llegar a aportar de diferentes formas, no con pequeños proyectos, sino de gran magnitud. No es solamente generar que la educación es la responsable de, sino que, bueno, le brindo herramientas y apoyo los procesos, y especialmente para la ruralidad. En Bogotá particularmente tenemos 6 líneas principales que me parece que son fundamentales para estas políticas públicas de la ruralidad, y es evaluar las trayectorias completas, tener muy claro la calidad y el uso de tiempo escolar unida a una calidez escolar, también una pertenencia y una pertinencia en la educación en contexto. Desde luego la multisectorialidad, porque en muchas ocasiones y en muchos sectores rurales la única presencia del Estado es el colegio, la educación. Y no, creemos que la multisectorialidad es importante allí. Desde luego, un lineamiento de democracia y paz, porque pues nuestros territorios rurales muchas veces se han visto o son víctimas del conflicto, y el trabajo con familia, con comunidad, involucrar a la comunidad en los procesos educativos son importantes. En todos los colegios, pero particularmente en los rurales, no solamente se matricula niños, se matricula la familia, y eso lo debemos tener claro.
Bueno, y para nuestro cierre, por favor, las dos brevemente una experiencia que les haya marcado en términos de educación rural. Por fe, Vanessa, inicie usted, por favor. ¿Empiezo yo? Bueno, les voy a contar una anécdota que tiene que ver con cobertura, con migración, con distancia, con contexto, con todo. Imagínense que en octubre del año pasado nosotras teníamos en la sede teníamos 15 estudiantes y la Secretaría de Educación nos pide máximo 22 estudiantes para que se queden un docente en cada institución. Y teníamos 15. Cuando llegó octubre, pues nosotros decíamos, bueno, nos faltan 7 estudiantes para poder tener la cobertura que necesitamos. Estábamos emocionadas, son 7, listo. Pero en octubre es la época de cosecha de café. Entonces, nosotras no sabíamos, o sea, súper nuevas en esto, no teníamos ni idea. Cuando llega octubre, se fueron 3 familias de nuestro colegio. Nosotros teníamos 15 estudiantes y quedamos con 7 estudiantes. Decíamos, no, ¿cómo nos va a pasar esto si solo nos faltaban 5 y ahora qué vamos a hacer? Les contamos a los niños la situación, miren, está sucediendo esto, nosotros éramos 15, ahora quedamos tantos, el Ministerio de Educación no permite, cierran el colegio porque son muy pocos estudiantes para 2 docentes. Y dijeron, señor, nosotros conocemos unos niños que viven lejos de acá, vamos y los visitamos y vemos qué puede pasar con ellos. Pues de nuestra institución a la casa, a la finca de donde estaban ellos, eran 2 horas, los niños nos llevaron, nosotras nos fuimos caminando hasta allá, nos dio súper dura la caminata porque era subir la sierra, suba, suba y suba, y nosotros no veíamos nada. Cuando llegamos allá fue como si llegáramos al nirvana, o sea, habían 9 niños, no lo podíamos creer, decíamos, Dios mío, nacieron todo este poco de pelados acá, ¿en qué momento? Los matriculamos todo, y logramos tener la cobertura. Hicimos con ellos un plan de alternancia porque vivían a 2 horas, entonces iban solo lunes, miércoles y viernes, y tenían un horario especial, llegaban a las 8 de la mañana para que no tuvieran que salir tan madrugados de su finca, y salían un poquito más temprano para que no los cogiera el solazo del mediodía ahí en el camino, pero sí, fue una experiencia muy linda que nos pasó el año pasado. Lizeth, la suya, por favor. Bueno, te cuento que la mía tiene un producto que hoy se los voy a compartir. Resulta que está basada en una gestión que se hizo desde el año 2016 cuando preguntábamos en la comunidad, bueno, ¿cuál es uno de los sueños que tengamos aquí para empezarlo a proyectar como institución? Y la gente nos decía, soñamos con tener una biblioteca para toda la comunidad, en donde podamos acceder a libros y a otras cosas desde el territorio. Empezamos a gestionar, efectivamente en el año 2018 logramos tener esta biblioteca público-escolar que ahorita está articulada con Bibliored, y desde allí empezamos a ver cómo se empezaron a transformar las prácticas del territorio. Entonces ya los abuelitos que normalmente se encontraban en la tienda en la mañana eh, contándose cosas, uno los veía en el parque con el libro en la mano, leyendo y pues vinculándose a procesos educativos, incluso diciendo, hay una propuesta desde la alcaldía que nosotros podemos generar, y entonces ellos se unían y la biblioteca les permitió esa apertura para presentar proyectos a la alcaldía que posteriormente fueron en beneficio de nuestros estudiantes, a tal punto que ahorita con la pandemia resulta que nos tocó hacer audioclases. Entonces, con las emisoras de las veredas empezamos a generar audios para ellos y pues las tareas para los niños, y encontramos con sorpresa que las tareas que empezábamos a recibir en WhatsApp no solamente eran de niños, sino de abuelitos, de familias. Entonces el abuelito contando su historia, cantando su copla, haciendo pues la tarea que le proponía el profesor al niño. Ellos también se vincularon. Desde allí quisimos generar entonces una convocatoria para decirles, bueno, cuéntenos qué está pasando en la cuarentena, y esto arrojó un producto maravilloso que es el libro Relatos de Cuarentena, que vamos a lanzar
ya la próxima semana con las historias de personas del territorio. Aquí hay historias familiares, hay historias de abuelitos, hay historias de niños, maestros que nos quieren contar o nos cuentan acá qué ha pasado en este tiempo de cuarentena en un territorio tan hermoso como el rural. Entonces, pues aprovecho para invitarlos. El próximo 27 a las 9 de la mañana estaremos haciendo el lanzamiento por Facebook Live. Bueno, gracias por esa primicia. ¿Y en dónde va a ser y cómo la gente, o sea, por Facebook Live, de qué cuenta y cómo la gente va a poder acceder o tener ese libro? El Facebook Live de la Secretaría de Educación de Bogotá. El libro va a estar publicado en todas las bibliotecas públicas de Bogotá, en la Virgilio Barco, incluso queremos ya llegar a la Biblioteca Luis Ángel Arango, estará también de manera virtual para toda Colombia, desde las bibliotecas, desde Bibliored y desde luego en nuestra Biblioteca Pública de Pasquilla, allí estará para todos. Bueno, pues qué lindas experiencias las dos. Muchas gracias por compartirlas. Entonces, como dicen por ahí, profes, el tiempo es veloz y no hay cómo evitarlo y tampoco se detiene. Así que llegamos una vez más al final de nuestro programa. Hasta la próxima y muchas gracias por su compañía, por seguirnos y por esa sintonía fiel. Y a ustedes, profes invitadas de hoy, Lisette y Vanessa, mil gracias por aceptar la invitación y cumplir con nuestra cita de hoy. A ti, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.